Hola amigos latinos de cada rincón del mundo, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz, tengo el placer hoy día de tener a la doctora Nadia del Mar, como todos los lunes, que ella nos viene con un tema súper interesante. La mujer que soy, criando desde el vínculo con mi madre y sanando mi niña interior. Bienvenida, doctora Nadia, por favor, preséntese. Hola, Zule, ¿cómo has estado? Buenas noches a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Nadia del Mar, soy psicóloga especialista con más de 10 años de experiencia en el campo clínico. Nuevamente, otra noche acá con ustedes, compartiendo un poco del conocimiento, brindándoles herramientas y estrategias para ir sanando poco a poco. Y pues la idea final es motivarlos a que empiecen su proceso terapéutico para realmente reencontrarse y reafirmarse en quiénes son ustedes. Gracias, doctora Nadia. Ya saben, le encuentran a la doctora Nadia en todas las plataformas como Psico Nadia del Mar. Así es, Zule, @psico.nadia del mar, me pueden buscar en TikTok, en Instagram, hay mucha información en mis redes sociales sobre todo el tema de salud mental, entonces la idea es que busquen, se informen un poco y pues la idea, Zule, es que las personas que nos están acompañando el día de hoy me digan, mira, yo te vi en una charla en YouTube y las personas que puedan hablarme desde ahí me pueden tener un 30% de descuento en sus terapias psicológicas. Me pueden escribir, mi WhatsApp es 304-581-9766. Estoy en Colombia, entonces el indicativo es el de Colombia, ¿cierto? 304-581-9766. Ya saben, el código creo que es más 52, así me Más encuentran en 57. más 57. Bueno, ya saben que siempre en descripciones ponemos todos los datos de la doctora para que la sigan y la contacten. Aprovechen que tienen el 30% de descuento si van de parte de Latinos Unidos en Canadá. Doctora, ¿comenzamos? Sí, señora, así es. Bueno, hoy el tema es la mujer que soy, criando desde el vínculo con mi madre y sanando a mi niña interior. Todo esto pues porque estamos en vísperas del 8 de marzo, ¿cierto? Que es el Día Internacional de la Mujer, de la lucha de sus derechos. Y pues la idea es que sea un mes para recordar también por qué somos como somos, de dónde viene ese vínculo desde lo femenino, ¿cierto? Porque, ¿qué pienso yo de esa área mía? Empezarme a cuestionar y poder empezar a sanar. Bueno, doctoras, ya saben, aprovechen mujeres, que desde acá ya vamos con la doctora como dice, a vísperas del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, pues el Día de la Mujer es todos los días, porque todos los días nos levantamos y tenemos que levantarnos a dar el desayuno a los niños, al esposo, a la familia, de ahí trabajar. Ya saben que las mujeres somos multifacéticas, en todo estamos. Bueno, Así es. doctora, ahí estamos. Bueno, la crianza y su influencia en la identidad, ¿cierto? ¿Por qué empezamos a hablar de todo ese tema si estamos hablando de la mujer y ¿cierto? Pues realmente ahí tiene mucho que ver porque lo que somos como mujer lo que identificamos desde lo femenino tiene que ver mucho con esa postura de nuestros padres, sobre todo de nuestra madre, en lo que somos, ¿cierto? Entonces lo primero es entender que las creencias y roles impuestos sobre la mujer desde la infancia sí determinan quiénes somos. Algo tan sencillo, Zule, como que el tema de te tienes que vestir de rosado o nos empezaron a vestir de rosado o cuando hacían el descubrimiento si eran niña o niña, pues empezaron a decir las mujeres se visten de rosado y los hombres de azul y eso fue generando una creencia y un rol en nosotras, ¿cierto? Que es finalmente algo impuesto por la sociedad. No es que en ningún momento las mujeres tuviéramos que vestir de rosado, los niños de azul. Eso simplemente fue un dictamen social que empezó a influenciar quiénes somos, pero que finalmente pues
no tiene nada que ver con la realidad, ¿cierto? Los mensajes recibidos en la niñez sobre el amor propio y la autoestima también determinan quiénes somos como mujeres, porque dependiendo de nuestro estilo de crianza con nuestra madre, esas afirmaciones que hacían contra nosotras, que en algunos momentos eran críticas y lo que hacían era descalificarlos, pues tiene una gran influencia en cómo nos percibimos como mujer y cómo desarrollamos nuestra autonomía. Entonces también hay una gran influencia. Y lo otro, cómo la crianza influye en la autoestima, las relaciones y la visión del mundo, ¿cierto? Una cosa es mi visión también conmigo misma, pero también cómo es mi visión con los demás. Esos vínculos que yo formo con los demás vienen muy de la mano de todo el tema de lo que yo viví con mi madre, ¿cierto? Esa visión de quiénes somos, o cómo estamos en el mundo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, Zule, cuando hablamos de todo este tema de quiénes somos como mujeres, ¿cuáles fueron los mensajes más frecuentes que recibiste en tu crianza sobre ser mujer? ¿Cierto? Por ejemplo, a muchas de nosotras se nos crió diciendo, venga, aprenda a cocinar para que pueda atender a su marido, ¿cierto? Acá en Colombia el marido es el esposo, ¿cierto? El cónyuge, la pareja. Entonces, venga, aprenda a cocinar para eso. O sea, era algo que no se tenía que aprender por un tema de sobrevivir, de poder aprender a cocinar nuestros alimentos, sino venga para que aprenda a atender. Entonces, nos ubicaron desde pequeños en un tema de estamos por debajo, ¿cierto? Nosotras tenemos que atender al hombre, ¿cierto? Entonces, finalmente es un concepto social, Zule, que eso es lo primero que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué era lo que yo tanto escuchaba de qué era ser mujer? Para empezarme a cuestionar. Exacto, así que no solamente las mujeres deben aprender a cocinar, también los hombres. Hay que quitarle ese a los hijos que solamente las mujeres cocinan, no, los hombres también tienen que aprender a atenderse. Porque si la mujer está trabajando, el hombre tiene que apoyar en la casa también cocinando. Así es. Bueno, doctora, ahí continuamos. Doctora Nadia. Sí, bien pueda. El vínculo con, no había visto que había cambiado ya la imagen. El vínculo con nuestra madre. Bueno, entonces lo primero es empezar a entender que la crianza sí influye, pero también esa relación que construimos con nuestra madre, ¿cierto? Finalmente sobre la madre es el primer vínculo que tenemos con el mundo exterior. Pues estamos donde duramos 9 meses, pues en el vientre de nuestra madre, y finalmente como ella perciba el mundo, es como nosotros lo vamos a empezar a percibir. Si nuestra madre, y eso es lo que hablamos en las otras capacitaciones o talleres que hemos tenido, es finalmente, si yo durante el embarazo estuve tensa, ¿cierto? Pues mi bebé va a recibir toda esa atención y finalmente tal vez el mundo que él empiece a sentir es desde la hostilidad, porque yo estuve tensa durante el embarazo. Entonces, es finalmente el primer vínculo que tenemos con todo lo demás, con el mundo exterior. Y a partir de eso se van a empezar a formalizar nuestras relaciones con el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es el primer punto importante. Nuestra madre como primera referencia de lo que significa ser mujer es también lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pues, ¿a quién estamos viendo desde lo femenino? Pues a nuestra mamá, ¿cierto? Entonces, si es una mamá, no sé, más suelta, más, no sé, más rebelde, que no le importa de pronto cómo es su vestuario, a una mamá que de pronto es supremamente cuidadosa con la imagen, con la joya, el anillo, la cadenita, que estar bien maquillada todo el día. Obvio, eso nos va a generar pues como unos referentes de qué es ser mujer, ¿cierto? Entonces está esta mamá que es un poco más desordenada, pues que tiene su propio look, y esta otra mamá que tiene pues que estar todo el tiempo con un cuidado básico, que el labial, que la sombra. Entonces eso nos hace tener referencias. También los tipos de vínculos que establecemos con nuestras madres hacen que formemos esa imagen o ese imaginario de lo que es lo femenino, ¿cierto? Si hay unos vínculos seguros o ambivalentes o evitativos, eso va a generar que yo socialice a través de esa relación con el mundo externo, a través de esos vínculos, ¿cierto? Entonces, cómo me vinculo también como mujer con los demás hace parte de ese proceso de lo que yo viví con mi madre. Y cómo la relación con nuestra madre influye en nuestra relación con nosotras mismas y con los demás, ¿cierto?
a partir de eso que me decía mi mamá o de lo que yo viví con mi mamá, es como yo finalmente me voy a trabajar conmigo misma, ¿cierto? Y con los demás. Entonces yo puse dos ejemplos, ¿cierto? Uno es, si crecimos con una madre sobreprotectora, podemos tener miedo a la independencia o ser demasiado autoexigentes. Y entonces ahí empieza todo el tema, Zule, por ejemplo, ese tema de que las mujeres hoy en día tenemos que obligarnos todo el tiempo a mostrarnos súper independientes y entonces tenemos que desarrollarnos en todas las áreas y la carga emocional que tenemos como mujeres es muy grande porque entonces tenemos que ser las mejores mamás, tras de eso que tenemos que tener éxito profesional, tras de eso tenemos que ser las mejores esposas, tras de eso entonces tenemos que ser muy buenas en la cama, pero también las más decentes en la calle. Entonces son una cantidad de cargas sociales que se nos están imponiendo, ¿cierto? Y que finalmente no tenemos en cuenta entonces cómo fue el vínculo con nuestra madre, porque por ejemplo, yo tal vez no desarrolle tanto autonomía y no sea tan independiente si tuve una mamá que todo el tiempo estaba tomando las decisiones por mí, ¿cierto? Y que no me dejaba ni pensar ni hacer nada porque todo el tiempo hasta las carteleras me las hacía porque todo tenía que ser súper vigilado y aprobado por ella, ¿cierto? Entonces eso genera que yo entonces tal vez no sea lo más independiente y entonces llegan a terapia muy angustiadas porque entonces yo no soy el estándar social que se está esperando de que la mujer debe de ser súper independiente. O lo otro, si crecimos con una madre crítica o distante, podemos replicar o rechazar esa misma forma de relación, ¿cierto? Entonces, también es empezar a tener en cuenta qué fue ese relacionamiento con lo femenino que a veces me cuesta también en mi relación de pareja, ¿cierto? Entonces, me cuesta relacionarme de forma adecuada o establecer un vínculo sano con mi pareja porque realmente yo no me he puesto a observar cómo desde el principio de mi nacimiento se estableció el vínculo conmigo. Entonces es importante tenerlo en cuenta, Zule. Doctora Nadia, sorry, unas preguntas. O sea, todo empieza desde el embarazo. De esos 9 meses de embarazo, tienen que ser tranquilos, tienes que estar felices porque de ahí vamos formando un ser. No es que tengan que estar felices, ¿cierto, Zule? Pero sí, obviamente, es buscar una estabilidad y una tranquilidad emocional, porque finalmente todo permea al bebé que está gestando, ¿cierto? Inclusive hay estudios que refieren que la tristeza y la rabia son emociones que atraviesan la placenta, ¿cierto? Y eso genera algo, ¿cierto? En nuestros bebés que desarrollan un estilo de personalidad a partir de, o sea, se permea, o sea, estamos hablando de que qué tan fuerte puede ser la emoción, que obviamente genera afectación en el feto. Entonces, la importancia del vínculo entre mamá y bebé es muy importante desde la gestación. Por eso los programas, por ejemplo, no sé, bueno, acá en Colombia hay una institución que trabaja por la niñez y desde que están en embarazo, se llaman los programas de madres gestantes, desde que están en embarazo se hacen programas para acompañar a las mamás, dar alimentación, que vayan a charlas, una cantidad de cosas, pues porque precisamente se está cuidando ese bebé que se está formando. Entonces es muy importante, Zule, desde la concepción inclusive, ese vínculo que se forma. Hacer cosas manuales que les gustan, ¿no? Porque eso es muy cómodo. Yo, bueno, con cada hijo mío yo que he tenido, he hecho siempre muchas manualidades. Con uno, el mayor, me encantaba el fútbol, me encantaba ir a ver, me encantaba ir a donde jugaban fútbol, me encantaba estar metida en eso. Y mi hijo le encanta el fútbol. ¿Tiene algo que ver, doctora, con eso? Con la segunda, pintaba las paredes como niña. Entonces eso creo que también tiene mucho que ver con, ¿no? Con lo que a ellos les gusta después, ¿no? Sí, puede ser que de pronto haya tenido una gran influencia tuya sobre los gustos que tuviste en ese momento y pues reaccionan positivamente a eso que de pronto repiten cuando se sentían cómodos contigo. Entonces, tal vez si tú jugabas fútbol y era un momento de mucha alegría, pues tal vez ellos puedan decir, ay, esto me genera como una sensación de bienestar y lo quieran volver a repetir. No es algo consciente que yo diga, ay, ve, mi mamá jugaba fútbol, entonces por eso a mí me gusta. No, es como que siento una sensación de bienestar y quiero repetir eso tan chévere que siento, ¿cierto? Y entonces empiezo a repetir muchos de esos comportamientos que hacía mi mamá. Claro, y más que todo la tranquilidad, como dice la doctora, ¿no? Así por eso que siempre les recomiendo que hagan ejercicio, hagan yoga,
bien tranquilito y una paz. Y siempre al esposo darle tranquilidad, ¿no? Porque de ahí vamos a traer un niño sano al mundo, más que todo mentalmente, ¿no? Así es, Zule, así No es. discusiones. Doctora, lo otro que me llamó la atención fue cómo se llama ese vínculo que tiene mamá y que, como dice, pasa las barreras de la barriguita, esas emociones que pasan, porque pues hay muchos niños que son hiperactivos, muchos niños que son inquietos, muchos niños que son muy calladitos, que incluso creo que afecta con la adolescencia para tomar decisiones. ¿Tiene que ver mucho eso, doctora Nadia? Sí, el vínculo filial con la madre, ¿cierto? Es el más importante de todos. Inclusive, pues muchos estudios han enfocado precisamente en cómo es ese relacionamiento de los bebés, ¿cierto? Con su mamá. De ahí sale toda la teoría del apego de Bowlby. Toda la teoría del apego de Bowlby sale de esa relación madre e hijo. Dirán, bueno, y entonces el papá a qué juega, ¿cierto? Lo que pasa es que sí, si bien el padre es una figura representativa y muy importante, muchos estudios han avanzado en la importancia de la figura paterna dentro de la relación con el hijo, pero finalmente es lo que digo, o sea, desde la concepción, quien se vincula primero con nosotros es la madre, ¿cierto? Es nuestra visión a través de la madre, sin desconocer que el padre tiene un rol fundamental, que en algún momento me imagino que para el mes de los padres podemos hablar de esos temas, ¿cierto? Pero sí, sí es muy importante el vínculo que establecemos porque de ahí se generan los diferentes apegos que tenemos con el mundo exterior. Doctora, y también tenemos que dejarlos ser independientes aunque duela, ¿no? Cuando ya tienen que crecer, porque también son unas personas individuales y tienen que ser libres, pensar por ellos mismos, ¿no? Tomar sus Es que decisiones. Es que Zule, si miras, puse los dos ejemplos. Una madre que está encima y otra madre que está súper, no me importa, ¿cierto? O sea, súper aislada. Todo en extremos es malo. Hay que buscar el punto medio. Soltar es necesario para desarrollarnos como seres humanos. Entonces los papás tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. Como dicen, vuelan del nido, pero duele. Duele porque duele cuando, pero bueno, es Así parte es. de la vida. Continuamos, doctora. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver acá la niña interior en todo ese tema? Porque me están hablando de la mamá, de que cómo era la crianza de la mamá. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el título entonces con la niña? Entonces, la niña interior y su influencia. Lo primero es que nuestra niña interior representa las vivencias emocionales de la infancia. Pensar en el tema de que hay un niño dentro de nosotros es empezar a entender que tenemos que empezar a sanar algo de nosotros que durante la infancia no estuvo bien, ¿cierto? Muchos dicen que es que los psicólogos siempre hablamos de que los padres y le echamos toda la culpa a los padres. No es el tema, sino que somos seres humanos, hemos cometido errores y pues a todos en algún momento nos ha fallado la crianza. O sea, no es que no solamente digamos que es culpa de un otro, sino bueno, es culpa de un otro, ¿cierto? Hay unos temas con el otro que es mi papá y mi mamá, pero también es un tema mío, porque si yo no me empiezo a responsabilizar de lo propio, sí, el otro tuvo gran influencia en mí, pero yo ya estoy en una edad en la que tengo que reconocer qué tengo que sanar de mí para no seguir repitiendo patrones, eso es a lo que uno va a terapia, a reconocer eso que yo me tengo que responsabilizar, que todo el tiempo no puedo estar diciendo que es el otro. Entonces, reconocer esa figura de niña interior me permite sanar, ¿cierto? Porque reconozco que fue una niña herida y que esa niña herida necesita una reparación o una intervención para poder estar mucho mejor en su actualidad. Lo otro es empezar a entender con qué heridas emocionales crecí, ¿cierto? Todos vamos creciendo con una herida, un tipo de herida que me va afectando en cómo yo veo el mundo y esa herida tengo que empezar a reconocerla, porque es como si tú tuvieras en alguna parte de tu cuerpo un dolor, pero tú ni siquiera quisieras ver que el dolor dónde está, o sea, ¿será que lo tengo en la pierna y ahí es donde tengo la herida o lo tengo en el brazo? Yo tengo que empezar a reconocer cuáles son mis heridas en mi cuerpo para poder echarles la cremita o tomarle puntos o hacer algún proceso, ¿cierto? Lo mismo pasa con mi niño interior, yo tengo que ver qué herida tengo para saber cómo tengo que sanarla. Y lo otro es la importancia de reconocer y validar nuestras emociones infantiles.
Si yo empiezo a entender que soy una niña herida y yo empiezo a validarme, porque muchas veces cuando estamos en terapia, Zule, es impresionante que nosotros mismos seguimos haciendo lo que hacían nuestros papás con nosotros. Ejemplo, mi papá todo el tiempo me descalificaba o mi mamá todo el tiempo me descalificaba y me decía que yo como estoy de fea. Y de adulta yo sigo mirándome en el espejo y me pongo una ropa y yo digo, ay no, como estoy de fea, ay no, que esa ropa me queda rara, yo estoy súper fea. Entonces todo el tiempo sigo haciendo y repitiendo el mismo esquema que aprendí de mi mamá o de mi papá sobre mí. Entonces eso es lo importante de trabajar en la niña interior. Wow. Así como también hay la niña interior para las damas, también hay el niño interior para los niños o para los caballeros, ¿no, doctora? Así es, sí, señora, así es. Así que ya saben. Damas y caballeros que siempre nos siguen. Entonces, vamos a hablar de cómo sanar la relación con nuestra madre y nuestro niño interior, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer la humanidad de nuestra madre, fortalezas y limitaciones. Esto no es solamente decir el otro tuvo la culpa, sino de yo entender, bueno, la construcción que yo tengo de mí desde lo femenino viene obviamente entonces de la relación que yo establecí con mi madre. Pero la primera parte es sanar ese vínculo, ¿cierto? Sanar de que finalmente mi mamá en ese momento hizo lo mejor que tenía con lo que tenía, ¿cierto? Digamos que en su gran mayoría las madres lo que buscan es acompañar y hacer que sus hijos estén bien y estén sanos. No están buscando hacer daño. Que en el proceso se haga daño, pues realmente no es que se quiera hacer daño, ¿cierto? Pero sí es empezar a reconocer como adultos, bueno, ¿quién era esa mamá? Si fue una mamá maltratada, que desde pequeña fue golpeada por la abuela, una mamá que se le descalificaba todo el tiempo, pues ¿qué aprendió a hacer? ¿Cómo aprendió a hacer desde lo femenino? ¿Cierto? Aprendió a ser descalificadora, agresiva, ¿cierto? Y esa fue la construcción que ella tuvo de ella misma. Entonces es empezar a entender, bueno, qué fortalezas y limitaciones tenía mi mamá también a partir de su proceso de crianza. Y eso me va a ayudar a sanar. ¿Por qué? Porque finalmente yo voy a entender que ella no lo hizo por hacerme daño, sino porque tal vez fue una mujer que sufrió y que creció equivocada de lo que era ser madre y desde lo femenino, y eso es lo que me va a permitir sanar. Lo otro es perdonar no desde la obligación, sino desde la liberación emocional. Cuando hablamos de esto, Zule, cuando hablamos del perdón, es un tema que tiene una línea muy delgada para muchos psicólogos, porque finalmente uno debe entender que una psicología no va a perdonar. Yo no voy a perdonar al otro, porque el perdón es algo que yo elaboro y trabajo si es lo que yo necesito. Porque hay personas que en algún momento necesitan es tener rabia, y yo necesito tener rabia porque realmente necesito establecer unos límites claros con el otro, ¿cierto? Pero si en este momento yo ya he trabajado mucho y yo veo que el perdón me va a servir como liberación emocional, no porque la Biblia lo dice, no porque todo el mundo dice, ay, pero es que su mamá y usted la tiene que perdonar, no, es porque yo siento que esto me va a permitir ya poder hablar de mi pasado desde la tranquilidad, que yo voy a poder conversar con el otro, ve, mi mamá era así, 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 esto me generó esto, esto y esto, pero yo ya estoy tranquila. Entonces es desde la liberación emocional que yo tengo que empezar a trabajar en eso, ¿cierto? Entonces yo lo hablo como el perdón, pero en realidad no estamos hablando del perdón de yo te perdono con todo lo que me hayas hecho y venga para que hablemos como si nada hubiera pasado, no, sino desde la liberación emocional de no sentir esa carga, ¿cierto? Porque para amar y odiar se necesita el mismo gasto energético. Entonces la idea no es cargarme con el otro. Es desgastante, es desgastante eso. Y voy Es a muy gastar mi energía. Claro, no vale la pena gastar energía en lo que no vale, ¿no, doctora? así es. Establecer límites saludables en la relación materna si es necesario, ¿cierto? Es muy importante empezar a ver, bueno, a mí, yo a veces desde lo que soy como mujer, siento que hay una gran influencia tal vez de mi madre y yo tengo que empezar a evidenciar, bueno, qué tan sano es este vínculo y qué tan sano es que yo todo el tiempo esté haciendo las cosas por ella, ¿cierto? Hay mujeres que inclusive se han realizado profesionalmente es porque era la solicitud de su mamá, es decir, su mamá les decía, usted tiene que estudiar medicina,
y tal vez no era lo que ellas querían, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto mi mamá sigue dominando quién soy yo como mujer? O cásese con esta pareja, y si era lo que yo quería, si era lo que yo estaba buscando para mí, y esas son las cosas que yo me tengo que cuestionar, si mi mamá sigue teniendo esa influencia y qué tanto yo tengo que empezar a decir, hasta acá va usted, ¿cierto? No porque sea mi mamá yo tengo que aguantar todo, yo también puedo poner unos límites sanos. Y lo otro es que podemos hacer ejercicios de cartas de sanación, ¿cierto? Donde yo pueda escribir, Zule, todo lo que siento por esa figura materna y femenina, todo lo que yo me generó en mi infancia, para poder descargarme, ¿cierto? Y tal vez empezar a encontrar qué de todo ese proceso de crianza sí tengo gratitud, ¿cierto? Y qué heridas tengo, porque cuando yo empiezo a escribir, saco de acá adentro y externalizo todo eso que yo viví, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas y eso me permite sanar. Obvio, Zule, pues el ideal es que esto sea acompañado de un proceso terapéutico, de un proceso de una profesional que pueda acompañar eso que yo viví viviendo y sintiendo en el día a día. Doctora, ¿cuántos años de experiencia como psicóloga? 10 años, más de 10 años, Zule, ya tengo en todo ese trabajo y con pacientes migrantes más de 5 años. Así que ya saben, conéctense con la doctora Nadia, es muy buena. Me encanta el tema cuando habla de la niña interior, doctora. Me encanta. Muchas gracias, Zule. Súper profesional la doctora. Entonces vamos a hablar, ya empezamos como a entender de dónde viene toda esa lógica, ¿cierto? De quién soy yo desde como mujer y entonces hay que empezar a hablar de romper patrones para una nueva feminidad, ¿cierto? Es muy importante que yo empiece a entender, bueno, qué tengo, de dónde vengo, por qué estoy así y qué tengo que empezar a modificar para percibirme de forma diferente. Entonces, nombramos nuevamente, identificar creencias limitantes heredadas y reemplazarlas por nuevas perspectivas. Es decir, si a mí mi mamá desde pequeña me decía, venga para que aprenda a cocinar para que atienda a su marido, entonces lo que decía Zule, yo cómo puedo empezar a romper ese patrón. Yo realmente pienso que la mujer solamente está para cocinarle al hombre. Yo realmente pienso que la mujer solamente está para atender al hombre. Si lo siento y pienso que es así, bien, pero si no, ¿qué tengo que hacer para romper? Por ejemplo, Zule, mientras yo preguntaba, Zule iba diciendo no, ¿cierto? Entonces es empezar a entender, bueno, desde mi visión, yo no me siento que yo solamente nazca para atender. Y Zule, por ejemplo, es una mujer que es muy trabajadora, todo el tiempo está haciendo más y más y más, tiene un éxito profesional grande, ¿cierto? Y tal vez es porque su realización como mujer no está solamente en atender a su marido, ¿cierto? A su esposo, sino también en cómo yo ayudo a otras mujeres, porque inclusive ese ha sido el trabajo de Zulema todo el tiempo en Latinos Unidos en Canadá, cómo empoderar a la mujer, cómo darle herramientas para que esté mucho mejor y pueda salir adelante. Entonces tal vez su realización personal está también en cómo yo puedo ayudar a otras mujeres, le doy la mano, cómo puedo mostrar mi profesionalismo, cómo puedo trabajar desde el coaching con otras personas y mostrar quién soy yo como una mujer profesional, ¿cierto? Y eso es romper el esquema, porque si yo bien fui criada así, pero yo en mi actualidad estoy haciendo muchas más cosas que sí me llenan, ¿cierto? Y que si de pronto el esposo en algún momento dice, no, yo a usted no le apoyo con eso, pues entonces yo tenga la capacidad de decir, no me llena estar con una persona así que me está diciendo que no puedo trabajar en lo que a mí me gusta y soy capaz de decir, venga, si a usted no le gusta, pues a mí sí me gusta y yo quiero trabajar en esta parte de ayudar a mujeres, ser profesional, todo eso, porque es lo que a mí me gusta, no porque me lo esté solicitando la sociedad, que fue con lo que comenzamos hablando, que la sociedad cada vez le pone más carga a la mujer, sino que es con lo que a mí me gusta en este momento, me llena y le estoy dando validez a esa niña interior, Zulema, porque eso es lo importante, que tanto no lo estoy haciendo por lo que diga el ámbito social, sino porque eso me llena a mí, me está validando, como que yo cuando hago esto, por ejemplo, yo que soy psicóloga y cuando trabajo un proceso o estoy con alguien en terapia, a pesar de que a mí en mi infancia todo el tiempo me dijeron los psicólogos no sirven para nada,
Esa fue mi forma de romper el esquema, ¿cierto? Yo sí siento que sirvo para muchos, siento que estoy ayudando a muchas personas, siento que cuando un paciente me dice, Nadia, yo ingresé así, pero salí de esta forma, yo de verdad me siento, uy, sí estoy haciendo muchas cosas, ¿cierto? Y eso me llena y eso me valida a mi niña interior, esa niña que todo el tiempo soñó con trabajar en esto, ¿cierto? Con atender un paciente, con que soñaba con tenerse un consultorio, que soñaba con ser reconocida como una buena psicóloga, ¿cierto? Entonces siento que eso le está dando validez a esa niña que está allá adentro y eso me ayuda a romper mi patrón, ¿cierto? Otra, criar desde el amor propio y no desde la carencia afectiva, ¿cierto? Muy importante, porque entonces si yo empiezo a reconocer que lo femenino me empezó a afectar, cómo me percibo yo como mujer, y yo empiezo a entender que yo tengo que empezar a criar a otros, entonces, bueno, yo ya no voy a hacer esos estigmas sociales, Zule, de los niños se visten de una forma y las niñas de otra. Tú juegas con esos carritos y la niña juega con las muñecas. La niña venga, aprenda a cocinar y el niño no, el niño se puede quedar jugando. La niña venga, trapee y el niño sale a jugar. No, o sea, yo desde ahí, desde la crianza, puedo empezar a decir, bueno, esto se tiene que romper porque realmente todo es igual para todos. ¿Cierto? Y eso hace que contribuya a mi niña interior porque entonces mi niña interior se siente validada. Yo no solamente nazco para servir, sino para muchas más cosas y al otro, a mi hermano, también nace para más cosas que solamente ser proveedor, porque ambos podemos ser proveedores, ambos podemos criar, ambos podemos cocinar, ambos podemos cuidar, ambos podemos hacer muchas cosas. No uno es una cosa y otro es otra cosa. Entonces, eso también me ayuda. Y lo otro, construir una feminidad auténtica, libre de mandatos impuestos. Eso es muy importante, Zule, porque tenemos que empezar a hacer esa diferencia de qué realmente es lo social que me está pidiendo, ¿cierto? ¿Qué me está pidiendo lo social o la sociedad y qué realmente siento yo que soy? Y ahí tenemos que aprender a escucharnos como niños, como niñas. Por ejemplo, ¿cuántas veces tal vez quisimos jugar fútbol y como eso era de hombres, no lo quisimos hacer, pero yo hoy, si me empiezo a escuchar, yo digo, yo siempre quise y yo me quiero permitir estar en un equipo de fútbol, comprarme mi uniforme, saber que se siente ir a un campeonato y yo lo quiero vivir. Entonces, es empezar a ser auténtico, o sea, hablar con nuestro niño interior nos permite tal vez redescubrir eso que no habíamos redescubierto, porque la sociedad todo el tiempo nos decía, eso no lo hace una niña, eso no lo puede hacer una mujer, eso no es bien visto para una niña, ¿cierto? Y tal vez yo quiero otras cosas que sí son, que sí las necesito y que puede que para la sociedad no sea bien visto, pero que para mí sí está bien visto y acá es la importancia de mi opinión es la válida, no la de los demás. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cómo pueden honrar su esencia femenina sin repetir patrones del pasado? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo pensar en esa niña, en ese femenino, que yo pueda rescatar y empezar a sentirme bien con quien soy sin tener que estar repitiendo lo que a mí se me enseñó en mi historia de vida? Y eso es lo más importante, Zule. Gracias, doctora. Doctora, ¿se me congeló? ¿Se quedó congelada? ¿Sí? Ay. Sí. Tan interesante que está, doctora. De pronto, cuando ya la monten, ya ahí aparezco normal moviéndome. Sí, y está, o sea, se le escucha perfectamente, pero se quedó congeladita. Pero bueno, continuamos, doctora. Pasamos Sí, a esto. señora. Gracias, doctora. Sí, tiene que ser mujeres independientes, siempre, 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 y tomar sus decisiones. Así es. Y mucha comunicación, ¿no, doctora? Porque yo creo que también es comunicación. Así es, Zule. Mucha comunicación, pero más que comunicación con los otros, yo pienso que es con nosotras mismas. Hablarnos y sentarnos a hablar con esa niña. ¿Qué está pasando con ella? ¿Cómo se siente? ¿Se siente validada por ustedes o ustedes nuevamente la opacaron repitiendo todos los comportamientos de la infancia que hacía su mamá con ustedes y ustedes lo terminaron repitiendo con ustedes mismas? Entonces es importante la comunicación, pienso que sobre todo con nosotras. Entonces, conclusiones y reflexiones finales. La mujer que somos hoy es el resultado de nuestra historia, pero también de nuestras decisiones presentes. Es decir,
es de gran importancia y tiene una gran influencia nuestra historia de vida, pero también lo que hoy nos responsabilicemos es lo que va a hacer que nosotras cambiemos esa perspectiva de lo que es ser mujer y nos va a contribuir a mejorar. Otra, la sanación de nuestra niña interior nos permite vivir con mayor autenticidad y amor propio. Ser auténticas y tener amor propio se permite a través solamente del trabajo con nuestra niña interior, porque vuelvo y repito, nos permite sanar lo que tengamos que sanar, ¿cierto? Y fortalecer lo que tengamos que fortalecer, porque tal vez tenemos talentos propios que no hemos visto y que seguimos pensando que somos buenas para nada, porque esa era la frase que nos repetían de niñas, ¿cierto? Entonces es permitirnos hablar con esa niña interior para ir trabajando en nosotras mismas. Y la relación con nuestra madre no nos define, pero entenderla nos ayuda a comprendernos mucho mejor. Si bien ya lo hemos hablado, Zulema, la relación que yo establecí con mi mamá no es finalmente la única verdad. Pero si yo puedo entender de dónde vengo, por qué soy así, por qué reacciono como reacciono, por qué pienso como pienso, eso me va a ayudar a tener herramientas para trabajar en mí lo que yo tengo que trabajar, ¿cierto? Eso es su lema como yo tener una enfermedad y pues no querer ir al médico para no enterarme que es la enfermedad y sigo con el dolor y sigo con el dolor y sigo con el dolor. Si yo no empiezo a entender de dónde viene ese dolor, pues no voy a sanar y tal vez eso va a empeorar, empeorar, empeorar. Como cuando se daña un carro. Si usted un carro, Zulema, no le arregla lo que le tiene que arreglar a tiempo, eso después daña otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y al final del día, cuando vemos, al carro toca venderlo por chatarra porque lo dejamos dañar completamente, ¿cierto? Eso pasa también con nosotros. Entonces, yo las invito a que escriban una frase de afirmación positiva, donde se reconozcan algo de su niña interior, donde reconozcan algo positivo de ustedes que tal vez nadie se los ha dicho, ¿cierto? Y eso lo van a empezar a repetir cada día. Le van a escribir esa frase a su niña interior, reconociendo lo positivo de ustedes. Y eso les va a ayudar a repetir, a que si lo repiten cada día, van a estar mucho mejor con ustedes mismas. Gracias, doctora. Doctora, le tengo algunas preguntas y también mujeres ya saben, si no pueden reconocerse, a veces tenemos esos patrones que cargamos, como dice la doctora, de los lazos familiares de mamá, de papá, de la abuelita, se pueden sanar, ¿no, doctora? Así Y con es. el apoyo de una psicóloga, que más que de la doctora Nadia del Mar. Así es. Doctora, ¿cómo ha influenciado la relación con mi madre en la forma en que me veo a mí misma y en cómo crío a mis hijos? Como lo venía diciendo, la relación con la madre es tan importante inclusive desde la concepción que a partir de cómo yo aprenda a sanar lo que sané con ella, pues voy a aprender a no repetirlo con mis hijos, ¿cierto? Porque finalmente yo repito la mamá que tuve, ¿cierto? Yo vuelvo y repito ese esquema o ese patrón. Si tuve una mamá cariñosa, pues normalmente puede que yo sea una mamá cariñosa, ¿cierto? Si yo tuve una mamá que era solamente una mamá proveedora, pues tal vez solamente me voy a enfocar en darle a mis hijos lo mejor, pero no en establecer un vínculo cercano con ellos. Entonces, es muy importante porque yo repito, tiendo a repetir, inclusive cuando están en terapia, su lema es un proceso muy inconsciente, porque cuando uno empieza a trabajar con los pacientes, empiezan a darse cuenta, ay, así hacía mi mamá, y empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Entonces es una repetición inconsciente. O sea, la crianza, estos patrones pueden repetirse de forma inconsciente o por lo contrario pueden motivarme a hacer las cosas de manera diferente, ofrecerle a mis hijos lo que yo no tuve, ¿no? ¿No, doctora? Así es. Y aunque lo importante es no criar desde esas ausencias, ¿cierto? Sino desde la sanación. O sea, si yo no tuve, que tengo que sanar de eso que no tuve para, sí, no darle a mis hijos esa misma ausencia, pero tampoco sin excederme entonces a darle todo. Puntos medios.
Gracias, doctora. Doctora, ¿qué heridas de mi infancia sigo cargando y cómo se reflejan en mi rol con mi madre? Eso depende mucho de las heridas emocionales, ¿cierto? Si yo tuve una herida de traición, si yo tuve una herida de abandono, pues normalmente eso es lo que yo termino repitiendo, ¿cierto? Esos patrones comportamentales, porque yo no me he dado cuenta qué es lo que yo tengo que sanar. Voy a poner como un ejemplo muy tosco. Okay. Si una mamá, su lema desde el embarazo no sabe que tiene VIH, eso mismo se lo va a transmitir a su hijo. Pero si una mamá sabe que tiene VIH y hace todo el proceso para sanarse, se toma los medicamentos que tiene que tomarse, se hace el tratamiento que se tiene que hacer el médico, no le va a transmitir ese VIH a su hijo. Entonces, lo físico, yo siempre estoy como en la comparación con lo psicológico para que ustedes lo comprendan mucho mejor, porque pienso que es la manera más fácil de que ustedes entiendan que lo psicológico es tan importante como lo físico. Exacto. Doctora, ¿qué patrones heredados de mi madre deseo mantener y cuáles quiero transformar en mi crianza? Los patrones heredados que uno puede querer tener y los quiere transmitir en su crianza, pues eso va como al caso a caso, ¿cierto? Si yo reconozco que tuve una mamá que dentro de su proceso hizo cosas buenas, así como se equivocó, tuvo cosas también muy buenas y tuvo unos procesos de conciencia muy buenos, pues eso me va a permitir a mí sanar, ¿cierto? Me va a permitir sanar y tal vez yo diga, ah, esto sí lo tomo, esto sí quiero hacerlo con mis hijos. Mi mamá tal vez fue una mujer ausente, pero fue luchadora y yo quiero ser luchadora por mis hijos. O tuve una mamá muy grosera conmigo que me maltrataba psicológicamente, pero fue una mamá que quiso acompañarme en mi proceso de académico, ¿cierto? Entonces, esto otro no lo quiero tener, pero rescato que fue una mamá presente en el proceso académico y lo quiero rescatar. Entonces, es como el caso a caso me va a permitir a mí evidenciar, bueno, qué sí quiero tener en mi crianza con mis hijos y qué no. Gracias. O sea, doctora, elegir conscientemente qué quiero mantener y qué deseo cambiar es un acto de amor y crecimiento personal. Doctora Nadia. Así es un acto de amor y crecimiento personal. Doctora, ¿y de qué manera puedo conectar con mi niña interior para brindarle el amor y la validación que tal vez no recibí? Zula, hay muchos ejercicios, ¿cierto? Pero yo pienso que lo mejor, Zule, es empezar tratamiento psicológico. Realmente el acompañamiento de un profesional del área de la salud mental es lo que me va a permitir conectarme y pues obviamente un profesional que trabaja el tema de la niña interior es lo que me va a permitir conectarme con esa niña y aprender a validarme y reconocer que estoy repitiendo que no quiero repetir en lo femenino. Gracias, doctora. Bueno, yo siempre les recomiendo porque, bueno, yo también estoy en la carrera ahorita de coach, pero siempre recomiendo que vayan al psicólogo para sanar esa herida de la niña interior. ¿Por qué? Porque las doctoras como psicólogas tienen las técnicas, ¿no? Para ayudar en ese proceso, que para mí es muy delicado. No llegar, ¿no? Yo veo muchas recomendaciones de doctoras que muchos dicen que es que sí, lo valido porque me dicen escribir cartas y todo lo demás, ¿no? Para sanar esas heridas, hacer juegos, pero lo recomendable y les recomiendo siempre, lo repito siempre, buscar una psicóloga, ¿no? Una experta en esa parte, porque ellos están más aptos para ayudar y esa parte hay que cuidar mucho. ¿No, Sí, doctora? suele porque cuando uno se pone a trabajar con el tema de la niña interior, pueden aflorar cosas que si yo las estoy manejando sola, pues yo voy a decir, ¡ah! ¿Y yo qué hago con eso? O sea, puede que me Claro, encarte, ¿cierto? exacto. Entonces, Entonces, buscar una profesional que esté apta. Y les recomiendo, porque a mí me parece, doctora, súper antiético, muchas coaches que dicen, ¿saben qué? Yo te voy a ayudar en el proceso de la niña interior. Y les comento, les vuelvo a repetir, para mí es muy delicado. Es muy es delicado. muy delicado, Zule, porque se encartan. Vuelvo y Exacto, digo, es un tema tan delicado como que yo me vaya a hacer un procedimiento estético con una cosmetóloga. exacto. ¿Cierto? Porque si pasa que yo, supongamos, me aplico botox y yo soy alérgica al botox y estoy con una cosmetóloga, no va a sacarme de un paro cardiorrespiratorio en ese momento. Por eso lo voy a aplicar un médico.
Eso mismo pasa con lo psicológico, ¿cierto? La persona que tal vez no sepa manejar muchas herramientas desde el área de la psicología y la salud mental se encarta cuando el paciente se detona. Entonces eso es lo importante de zapatero a tus zapatos. Exacto, porque te enseñan, creo que te enseñan el PNL, te enseñan variedad, pero no hay comparación con lo que es el profesional en todo lo que es psicológico que llama a lo mental, porque hay muchas personas que, como usted dijo, ¿no? No sabemos dónde va a llegar esa persona, quizás si llegas a su niño interior, esa persona quizá ha pasado violencia, ¿no? Física desde pequeña, entonces un coach no le puede ayudar porque no tiene las herramientas. Así que yo les pido, compañeros que son coach, que eso, que el otros, que no hagan eso porque no es ético. Pueden hacer un taller, o sea, que sea súper subliminal, más no llegar a más allá, y hay que dejarle en las manos a los profesionales, ¿no? Por eso que yo trabajo acá con las doctoras porque me encanta eso, soy muy respetuosa con eso, me encanta no pasarme a lo que no es lo ético, ¿no? Bueno, Así es. gracias, doctora. Doctora, ¿cómo puedo construir una relación materna más sana con mi madre o conmigo misma para criar desde el amor y la conciencia? Solo yo pienso que reconociendo esas heridas y entendiendo que ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, como lo dije ahorita, es la mejor forma de sanar y poder hacer que esos vínculos afloren mucho mejor. Ay, doctora Nadia, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por hoy, por este contenido que tenemos. Está muy bueno, así que, por favor, doctora, para que la sigan en sus redes sociales, coméntenos cómo la encuentran. Bueno, me pueden encontrar como @psico.nadiadelmar, así me pueden buscar, me pueden encontrar y pueden encontrar muchas herramientas que pueden ayudarles a ustedes a trabajar con ustedes mismos. Obvio, lo que les digo, acompañado de un profesional del área de la salud mental. Gracias, doctora Nadia. Ya la encuentran así en sus redes sociales y también les comento que pronto vamos a tener un taller con la doctora Nadia sobre la niña interior, pero con la doctora, una psicóloga profesional con 10 años de experiencia. Así que, doctora Nadia, muchísimas gracias. Pronto nos vemos con otro contenido positivo y productivo para todos ustedes. Así es, Zule. Muchas gracias a todos por estar acá. Muy amables todos por acompañarnos. Recuerden que las personas que se puedan conectar desde acá y digan, yo te estuve viendo en la grabación de YouTube, tienen el 30% de descuento en su proceso terapéutico. Gracias, doctora Nadia. Un abrazo, bendiciones. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Si les encanta el contenido, por favor, dedito arriba y nos vemos pronto. Gracias, doctora. Hasta luego.